1974, un año marcado por cambios políticos y sociales en Colombia. Mientras el país buscaba estabilidad en medio de la desigualdad, miles de familias enfrentaban desafíos diarios para poder criar a sus hijos en un entorno lleno de contrastes. Esta es la historia de su infancia, sus alegrías y las luchas de quienes crecieron en estos tiempos. Capítulo 1. El contexto social. En 1974, Colombia atravesaba un proceso de urbanización acelerada. La migración del campo a las ciudades marcó las dinámicas familiares y afectó profundamente la crianza de los niños, ya que muchas familias enfrentaron precariedad económica, mientras que el sistema educativo y de salud luchaba por alcanzar a los más vulnerables. De igual manera, la crianza se vio influenciada por la pobreza, pero también por la resiliencia de las madres y abuelas que trabajaban para sacar adelante a sus familias. Capítulo 2. Historias de la infancia. Mi mamá era una guerrera. Mientras ella lavaba ropa para otras familias, yo me quedaba con mi abuelita. A veces solo teníamos un poco de desayunar, pero nunca nos faltó su amor. Recuerdo que, aunque nos contaba historias en las noches al lado de una vela, para mí ella era una superhéroe. Enfrentaba al mundo con fuerzas, aunque sé que por dentro estaba preocupada. En esos tiempos bregaba uno mucho porque le tocaba a uno cargar agua, ayudarle a la abuelita, a mis hermanitos. Y en esos tiempos bregaba uno mucho porque no había muchas cosas. En esos tiempos, ¿qué comida solía preparar cuando los recursos eran limitados? Preparamos arepa, hacemos ajiaco, colada, arroz. ¿Qué juegos o actividades hacían para entretenerse en ese entonces? En esos tiempos casi no había juegos. Jugábamos a las escondidas, al triqui, al trompo y a las canicas. ¿Qué tal era la situación en ese entonces económicamente? En ese tiempo se bregaba mucho porque no había nada que hacer y mi mamá le tocaba salir a trabajar. ¿Cómo era la relación con los vecinos y la comunidad en esa época? Era muy bonita porque la gente se compartía y era amistosa. Era muy bonita ese tiempo. ¿Qué tal era la accesibilidad a los estudios en esos tiempos? En esos tiempos se bregaba mucho para el estudio porque quedaban lejos las escuelas. A veces no tenían plata para ponerlos a estudiar y tocar a leer libros. No es como ahorita que no se briega. Cuando yo me llamo Mario, cuando yo era niño, la vida era difícil. Había días en los que no comíamos nada más que un poco de arroz o yuca. Para ir a la escuela tenía que caminar más de una hora y a veces no teníamos zapatos, pero siempre encontrábamos la manera de jugar. Reíamos, éramos felices como poco. Mi mamá me mandaba a vender tamales porque éramos muy pobres
tocaba que vender tamales para poder subsistir. Y el tiempo era como más difícil para agarrar la plata. Ahorita no, ahorita se consigue la plata, pero no alcanza para nada. En ese tiempo sí alcanzaba la plata. Ahorita no alcanza la plata para nada. Mi mamá me mandaba a la escuela, pero era como más difícil para estudiar. Y cuando uno cometía una falta de un profesor, la agarraban a punta de regla uno, era mejor dicho. Y era más difícil para uno estudiar en ese tiempo, porque los profesores eran como más rígidos. Se perdía una previa y de una vez tenga un reglazo, o lo arrodillaban a uno. Mejor dicho, solo le hacían a uno, los profesores lo castigaban, o alguna que peleaba con algún chino, alguna vaina, lo arrodillaban afuera al sol con 2 ladrillos, y era más rígido los profesores. Ahorita no, ahorita los profesores no son así nada, y estudié hasta kinder, hasta segundo. Esta época fue marcada por los juegos en las calles, historias contadas, el calor de la vela y la falta de recursos marcaron la infancia de muchos, pero también dejaron huellas imborrables de la solidaridad y creatividad. La crianza en los años 70 estaba profundamente ligada a los valores comunitarios, pero también cargaba desafíos, ya que las mujeres en su mayoría llevaban el peso de la familia, el acceso limitado a los recursos educativos y médicos marcó a generaciones, pero también fortaleció la unión familiar. Capítulo 3. Dificultades y resiliencia. Estas dificultades no solo forjaron el carácter de quienes crecieron en ese tiempo, sino que también dejaron enseñanzas para las futuras generaciones. Las historias de crianza e infancia en Colombia durante 1974 son un testimonio de lucha, amor y resiliencia. A pesar de las adversidades, estas familias dejaron un legado de valores y esperanza que sigue vivo en quienes recuerdan esas épocas. Esto principalmente fue dedicado a todas las generaciones que encontraron fuerza en las dificultades y amor en la unión familiar.